Así damos inicio a este programa de hoy que vamos a dedicar a las virtudes. Hay un adagio latino que se emplea mucho en la filosofía, además es muy conocido. Dice que el obrar sigue al ser, operari sequitur esse. El obrar sigue al ser. Y esa es una de las sencillas expresiones, podríamos decir, filosóficas. Es decir, las cosas son y según lo que así actúan. Por lo tanto, no le podemos decir al agua que enciende una casa ni al fuego que la enfríe, ¿no? Porque el obrar sigue siempre al ser. El obrar sigue al ser. Eso es un adagio latino y además es muy conocido, se emplea mucho en la filosofía. El obrar sigue al ser. Esto es claro en las cuestiones que refieren al mundo físico, pero cuando hablamos de nosotros, lo que nos ocurre a cada uno de nosotros, entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres libres. Deberíamos entonces decir, el obrar debe seguir al ser. Es decir, nosotros libremente hemos de hacer que nuestras obras sigan a lo que somos nosotros. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Y el obrar debe seguir a nuestro ser. De hecho, la infidelidad en el hombre viene de esta separación. Cuando nuestra vida, cuando nuestro obrar no se adecúa a lo que somos. Y entonces es ahí cuando surge esa separación interior, esa división interior, esa disgregación. Y entonces esto se convierte en la muerte. Estoy hablando de cuestiones previas antes de entrar al tema de la virtud de la adoración, porque pienso que es importante hacer estas consideraciones previas, porque muchas veces estamos separados en nuestra vida. Pensamos que una cosa es el ámbito exterior y otra es el ámbito interior y que las virtudes no tienen nada que ver con la vida del hombre. Bueno, precisamente cuando surge esa división, esa separación, entonces llega la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la separación. ¿Y qué es la muerte en la vida interior? Es la separación de nuestra vida con Dios. Porque efectivamente, si somos hijos de Dios Padre, de ahí surge entonces esa relación con Él, que no es sino la de un hijo con su padre, donde la distancia es infinita. No perdamos de vista esto. La distancia que existe entre el Creador y la criatura es infinita, pero Dios por su amor ha querido asociarnos a su propia familia. Esto es importante. Yo creo que tenemos que recuperar el lenguaje de las virtudes. Hoy en día que no está de moda este lenguaje de las virtudes, porque la gente no está pendiente de las virtudes. Bueno, tenemos que recuperar este lenguaje de la virtud en medio de nuestra sociedad. De hecho, es importante que nos demos cuenta de que en nuestra vida necesitamos de las virtudes, realmente las necesitamos. Esto es algo que lo tenemos que vivir así, con esa dimensión, y es fundamental. ¿Y qué es una virtud? Vamos a poner un ejemplo que nos puede ayudar. ¿Qué es una virtud? Bueno, la virtud, si tuviéramos que hacer una analogía o una comparación con la vida física, la virtud sería como los músculos que te permiten hacer una serie de actividades. Si una persona carece de músculos, entonces esa persona está debilitada, es débil. Si a una persona le dice, mira, ¿me puedes ayudar por favor, a levantar esta mesa de aquí? Y entonces esta persona te responde, no, es que no puedo, no tengo fuerzas, aunque quisiera, no puedo. Entonces, ¿qué le falta? Le falta la fuerza, le falta la virtud, le falta la posibilidad. Bueno, esto es más o menos lo que es la virtud en la vida del hombre, haciendo esta comparación con el mundo físico. ¿Cómo nos vienen las virtudes? Bueno, hay diversos tipos de virtudes. Hay virtudes que son infusas, Dios nos las regala, son las virtudes teologales: fe, la esperanza y la caridad, aunque a veces hay que aceptarlas, o siempre hay que aceptarlas libremente. Si uno no quiere, no las recibe, pero estas son un regalo, son virtudes teologales. Y luego hay otras virtudes que se obtienen por repetición de actos. Por ejemplo, la virtud de la puntualidad. A veces uno le puede costar ser puntual, a veces siempre estamos llegando tarde en algunos momentos, o no le puede costar, pero cuando uno se lo propone, al cabo de una, de dos, de tres, de 5 veces, al final llega a ser puntual, lo consigue.
Y así podríamos poner otros ejemplos. La virtud, por ejemplo, los jóvenes de la estudiosidad. A lo mejor a uno le cuesta ponerse a estudiar, pero a la cuenta de uno, haciéndolo a la segunda vez, se pone a estudiar 1 hora y al final lo consigue. ¿Por qué? Porque ya ha creado ese hábito. Por lo tanto, a uno a veces le cuestan las cosas, pero ¿por qué? Porque no tiene costumbre. Y la virtud entonces se convierte en esa repetición de un acto o de un hábito bueno. Lo contrario a la virtud es el vicio. La virtud es un hábito operativo bueno, es decir, una predisposición para hacer algo y que además ya la tenemos adquirida en nuestra vida. Y el vicio es un hábito operativo malo, es decir, una predisposición a lo contrario, a hacer lo contrario de la virtud. La virtud nos lleva a hacer un acto bueno y además ya lo hemos adquirido. El vicio es lo contrario, nos lleva a hacer eso malo, pero además ya lo tenemos adquirido. Por ejemplo, un alcohólico pues ya tiene adquirido el vicio y siempre lo va a estar haciendo y lo va a estar haciendo. Eso pues también se lleva a comparar con la virtud. Comparar no, que es lo contrario. Si uno es perezoso, por ejemplo, cuando suena el despertador y tarda exactamente desde que suena hasta que se levanta, tarda media hora o 3/4 de hora, pues eso se llama pereza. Pero sin embargo, si uno empieza a sonar y entonces hace el esfuerzo y abre un ojo y abre el otro, entonces al final se levanta y cada vez le cuesta menos y entonces poco a poco vas adquiriendo la virtud. Muy curioso, pero así sucede, así funcionamos. Y a uno pues le cuesta a veces levantarse en la mañana, fíjense, ¿no? Pero poco a poco se va adquiriendo ese hábito, esa virtud de hacer. Pero hay una virtud de la religión que nos lleva a hacer los actos propios con respecto a Dios creador, es precisamente lo que se refieren a la adoración, a mi relación con Dios. Por ejemplo, cuando llega un domingo, a uno le nace alabar a Dios, y esto es porque ya tiene la virtud de la religión. A mí me nace, llega el domingo y me nace alabar a Dios. Y entonces esa virtud que ya adquiero, que ya tengo, me lleva a prestar el debido respeto a Dios. Podemos faltar a la virtud de la religión, por ejemplo, cuando empleamos el nombre de Dios de un modo poco respetuoso. Hoy en día que se emplea el nombre de Dios para todo, eso yo creo que no puede estar pasando. Yo he escuchado conversaciones, se emplea el nombre de Dios y acto seguido se dicen groserías o se dicen barbaridades. Bueno, eso no puede pasar, eso es atentar contra la virtud de la religión, eso es atentar contra lo que el Señor quiere, ¿no? Contra ese debido respeto que tenemos al Creador.